L'Arena Porfena dado la bienvenida al invierno, almeno, de cintura para arriba, tra la polemica por el look de estilo flappé que se escogió para la entrega del premio Francisco Srosedo, para Oscar Adona Letizia decididon mostrar su faceta más brillant. En pleno mes de noviembre, la esposa del reacaparo toda la mirada con un outfit muy arriesgado que desafiaba a la temperatura y dejaba a la vista su musculado brazo y broncada pierna. Una elección más propia de clima más cálido y más acertada para una celebrity que para una arena. Pero con la que sin duda, Donna Letizia estaba espectacular. Sin embargo, algo ha cambiado últimamente en el vestidor de la consortral asturiana de nacimiento. Donna Letizia no lot mal frío y eso y algo de lo que ha hecho gala en numerosa ocasión, presumiendo de su fibroso brazo pues a la baja temperatura. Pues a esto, desde que lucirá su vestido a 9, no la hemos vuelto a cinquième encenando sus extremidades superior. Igual que tampocos ha vuelto a poner la misteriosa sortija verde que tanto quebradero de cabeza ha causado a lo medio y cuya procedencia sigue sin confirmarse. Se desconoce el motivo por el cual la arena ha optado por cubrir su tornado brazo, fruto no solo de dura sesión de entrenamiento, sino también una estricta dieta. Lo que sí sabemos es que no se debe al frío, ya que la monarca nos ha ayudado a presumir de piernas y prescindir de media. Eso sí, tiens apostrophe truc au pointillé que como ya adelantamos en este digital, Donna Letizia comparte con la celebricilo que se conoce como media de bot, un spray que realiza el tono de la piel y crea el efecto de una media sin necesidad de llevarla. No combate el frío pero si las embellos y le da un aspecto d'alfombra roja. No vraiment a la arena hasta que inicie su viaje de cooperación a Senegal, donde seguro que nos regala tierna e inolvidables instantáneas. Por ahora, nos quedamos con la intriga por saber por qué ya no nos deleita con su musculado brazo y, sobre todo, donde esconde su misterioso anillo. Donna Letizia ha decidido mostrar su faceta más brillant. En pleno mes de noviembre, la esposa del reacaparo toda la mirada con un outfit muy arriesgado que desafiaba a la temperatura y dejaba a la vista su musculado brazo y broncada pierna. Una elección más propia de clima más cálido y más acertada para una celebrity que para una arena. Pero con la que sin duda, Donna Letizia estaba espectacular. Sin embargo, algo ha cambiado últimamente en el vestidor de la consortral asturiana de nacimiento. Donna Letizia no lot mal frío y eso y algo de lo que ha hecho gala en numerosa ocasión, presumiendo de su fibroso brazo pues a la baja temperatura. Pues a esto, desde que lucirá su vestido a 9, no la hemos vuelto a cinquième encenando sus extremidades superior. Igual que tampocos ha vuelto a poner la misteriosa sortija verde que tanto quebradero de cabeza ha causado a lo medio y cuya procedencia sigue sin confirmarse. Se desconoce el motivo por el cual la arena ha optado por cubrir su tornado brazo. La Arena Porfena dado la bienvenida al invierno, almeno, de cintura para arriba, tra la polemica por el look de estilo flappé que se escogió para la entrega del premio Francisco Srosedo, para Oscar Adona, fruto no solo de dura sesión de entrenamiento, sino también una estricta dieta. Lo que sí sabemos es que no se debe al frío, ya que la monarca nos ha ayudado a presumir de piernas y prescindir de media. Eso sí, tiens apostrophe truc au pointillé que como ya adelantamos en este digital, Donna Letizia comparte con la celebricilo que se